Buenos días, mi nombre es Usman David Jiménez, soy tutor del área de programación de la Universidad Nacional. En esta ocasión voy a hablarles un poquito acerca de lo que es la herencia en Java. Bueno, entonces, antes que nada vamos a ver un poco sobre qué es la herencia. Entonces, la herencia es una forma en la que yo puedo relacionar dos clases que tienen varias cosas en común. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una clase que se llame persona, que va a tener aquí sus argumentos y sus métodos. Entonces, por ejemplo, va a tener un nombre y una cédula, por ejemplo, y bueno, sus varios métodos. Y resulta que yo aquí creo una clase que se va a llamar estudiante. Estudiante. Entonces aquí yo puedo ver que estudiante también va a tener un nombre, va a tener un código, va a tener una cédula, entre otros. Entonces, si me pongo a pensar, la clase persona y estudiante tienen muchas cosas en común. De hecho, la clase estudiante tiene todo lo que tiene la clase persona más otras cosas. Entonces yo lo que hago es ayudarme de una herencia. ¿Qué es lo que hace la herencia? Permite que estudiante pueda usar todo lo que tenga persona y le permite usarlo. Entonces digamos que eso es como la idea principal de la herencia. Entonces yo tengo una clase padre, la clase padre sería esta, y una clase hijo. La clase hijo hereda todo lo que tiene el padre y le permite usarlo. Entonces digamos que esa es como la idea principal. Es que esta es una buena forma también como para ahorrar código, porque si yo quisiera, pues podría crear la clase estudiante con todos sus atributos, independientemente de persona, y pues también me funcionaría, pero digamos que el código sería un poco más extenso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace con herencia. Bueno, entonces primero vamos a ir acá, ya, vamos a crear nuestra clase, vamos a crear la clase persona. Entonces, persona. Listo. Entonces vamos a definir qué atributos va a tener la clase persona. Entonces lo primero que hemos dicho es que tiene un nombre y vamos a poner aquí una cédula. Entonces vamos a declarar el constructor de la clase persona. Vamos a que es público, persona, vamos a recibir un nombre, una cédula, que es distinto un nombre, sea igual a nombre, distinto cédula, sea igual a cédula. Bueno, acá algo importante y es la visibilidad que nosotros declaremos o pongamos para nuestras variables, pues es importante. Si yo las pongo privadas, y privadas, entonces cuando yo las voy a usar, cuando yo haga la herencia, cuando las voy a usar en mi clase hija, me va a salir un error. Me va a decir que esto está privado y que no puedo acceder a ellos. Entonces lo correcto es asignarles protected y de esta manera las puedo usar en mis clases hijas. Voy a dejarlo privado para que más adelante me salga el error para que se pueda visualizar. Bueno, entonces aquí vamos a poner un método, pues por ejemplo un get nombre, no de un string, vamos a tomar el nombre y un get cédula. Entonces aquí cédula. Es que esa es como la clase, la base de la clase. Pues vamos a hacer algo sencillo como para no complicarlo mucho. Bueno, entonces ya teniendo esta, entonces voy a crear mi clase estudiante. Bueno, entonces aquí es donde viene la parte de la herencia. Entonces, lo importante, yo escribo la palabra extends. Cuando digo extends, estoy diciendo que mi clase de estudiante va a heredar de alguien. ¿De quién? Entonces aquí después de extends, tengo que decirle de quién va a heredar. Entonces le va a decir que va a heredar de persona. Cuando yo digo esto, que extiende de persona, entonces
estoy asumiendo que mi clase estudiante va a tener los atributos nombre y va a tener los atributos, el atributo cédula, junto con los métodos que declaramos y el constructor también. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se usa el constructor. Entonces aquí voy a escribir, bueno, bueno, antes que nada, ¿qué otro parámetro vamos a usar en estudiante que nos diferencie un poquito de persona? Porque si tuviera los mismos parámetros, pues simplemente uso persona ya. Entonces, el otro atributo va a ser, por ejemplo, que tenga, no sé, la carrera a la que pertenece. Carrera. Entonces vamos a crear el constructor. Estudiante. ¿Qué tengo que recibir? Tengo que recibir todos los parámetros de mi clase para poder instanciar, asignarles un valor a cada uno. Entonces voy a recibir un string nombre, una cédula y un string carrera. Entonces aquí en esta parte, bueno, aquí me sale un error y me está diciendo que el implicit superconstructor de persona está indefinido. Lo que pasa es que cuando yo creo mi constructor de mi clase estudiante, Java me dice que automáticamente yo tengo que llamar al constructor implícito, es decir, al constructor vacío de la clase persona o a un constructor de persona. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente aquí, voy a crear un constructor vacío. Un constructor vacío que no va a hacer nada, simplemente no va a recibir nada. Sí. Como vemos, pues ya no me sale el error. Otra cosa que puedo haber hecho es simplemente haber llamado a super con nombre y con cédula. Entonces, por ejemplo, voy a comentar esto para que se vea. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Entonces, cuando yo digo super, estoy llamando al constructor de mi clase padre. ¿Sí? Entonces, cuando digo super con nombre y con cédula, entonces voy a llamar a este constructor. ¿Qué va a hacer? Va a asignarle valores a nombre y a cédula. Entonces, ahí ya tienen valores nombre y cédula. Me faltaría asignarle valor a carrera. Entonces, voy a asignar la carrera. Perdón. La carrera voy a asignarle carrera. Carrera. ¿Listo? Entonces, como les decía antes, aquí ya también están, implícitamente ya están en el método get nombre y el método get cédula. Y voy a crear método ya get carrera. Simplemente me va a retornar la carrera. Me va a retornar un string. Entonces, digamos que esa sería como mi base de la clase. Entonces, listo, vamos a probar esto. Entonces, voy a crear una clase main. Clase. Darle nombre main. Listo. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, lo primero es que voy a crear. Aquí le puse main. Listo. Entonces voy a crear mi clase estudiante. Entonces, voy a crear mi clase estudiante. Bueno, primero voy a crear una clase persona. Entonces, por ejemplo, P1. Que sea igual a mi persona. Pues digamos que se llame Andrés. Y que tenga una cédula de 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, vamos a ver. Voy a imprimir lo que es P1.get. El nombre más separado por un guión get cédula. ¿Listo? O sea, hasta ahí normal. Entonces, esto lo voy a ejecutar.
voy a imprimir Andrés y un 2, 3, 4, 5. Esa sería la clase de persona. Entonces ahora vamos a crear nuestra clase hija, que es estudiante. Vamos a crear un estudiante, uno que va a ser a new estudiante. Entonces, ¿qué valores recibe? Entonces el nombre, la cédula y la carrera. Entonces, el nombre, por ejemplo, Andrea 54321, y la carrera, ingeniería de sistemas. Entonces vamos a ver cómo se vería si imprimo los valores para esto. Entonces vamos a imprimir junto el nombre, e1.get la cédula, más e1. Entonces aquí imprimimos e1. La carrera, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos botaría ahí. Entonces nos da Andrea 5431. Entonces, como vemos, aquí estoy usando el método getNombre, a pesar de que acá en estudiante no lo tengo, pero es que está implícitamente puesto por lo que extiende de persona. Entonces, como les decía, todo lo que yo use acá lo puedo usar en estudiante, aunque no se lo puse, ¿sí? Ahí uso getNombre, uso getCédula y el getCarrera, que sí es el que yo agregué. Entonces, digamos que esto es como bueno, lo básico de lo que es herencia. Bueno, algo que es importante y es el concepto de las clases abstractas. Entonces, una clase abstracta es una clase, pues normalmente se suele usar en herencia, y la característica principal que tiene es que no se puede instanciar. Me explico. Entonces, si yo pongo a esto, digo que persona va a ser una abstract class. Entonces, obligatoriamente no voy a poder tener instancias de persona. Entonces, como vemos aquí en el main, ya me sale un error. Me está diciendo que no se puede instanciar el tipo persona. ¿Por qué? Porque yo le dije que va a ser de tipo abstracto. Entonces, digamos que a veces pues, es importante pues, usar este tipo de clases, porque digamos en algunos proyectos yo necesito crear una clase abstracta que sea como la general, pero no va a tener ninguna instancia de eso en el proyecto como tal. Entonces es una buena forma de... Es importante usar las clases abstractas. Lo bueno es que las clases abstractas, cuando uno las usa, por lo general, entonces define métodos, define pues, cosas que las clases hijas pueden usar. Entonces digamos aquí, a pesar de que esta es abstracta, ¿sí? Entonces yo en estudiante le digo que extienda de persona y puedo usar todo lo que puse acá. Entonces yo sí puedo crear una instancia de estudiante y no va a haber problema. Entonces voy a comentar esto de acá. Y ahí me sale Andrea 5421. Entonces todo sigue normal. Lo único que no puedo hacer fue crear una instancia de persona. Digamos que esto sería como lo básico. Entonces si tienen preguntas o inquietudes, pues me pueden escribir ahí en los comentarios por mi correo, que es odjimenezg@unal.edu.co. Gracias.